Rusia ha intensificado sus ataques en toda la línea del frente en Ucrania, con bombardeos nocturnos en varias regiones, incluyendo la capital de Kiev. Las fuerzas rusas continúan su ofensiva a lo largo de toda la línea del frente, según diversos reportes, tanto del bando ruso como confirmados por los mandos ucranianos. Están centrando sus mayores esfuerzos en estos momentos en la ciudad, en la región de Pokrovsk y también en Kurakhove, esto en la región oriental del Donetsk. Ya fue confirmado por el jefe del ejército ucraniano, hablamos de Syrskyi, que dijo que estos ataques formaban parte de una estrategia mucho más amplia para capturar las localidades de Chasiv Yar y también otras localidades como Kalinivka. Esta madrugada precisamente, Kiev se despertó con el sonido de varias explosiones. La ciudad fue asediada con misiles rusos. Hay varios informes de defensa aérea, sobre todo del bando ucraniano, que ya están reportando este suceso, en donde dicen haber interceptado, según las versiones de Ucrania, los objetivos dirigidos a la capital ucraniana. Pero dicen que muchos de estos restos fueron, causaron daños en varias regiones que no pudieron ser detenidos. ¿Qué tan preparada está Ucrania para enfrentar este tipo de oleadas de ataques? Sobre todo porque lo curioso es que entre estos se menciona a un misil Kinzhal. Estaríamos hablando de ataques con misiles hipersónicos. Y la realidad es que solamente en la capital de Kiev, en esta zona, en la capital donde se concentran las pocas defensas aéreas ucranianas que tiene el país, se interceptaron 24 drones tipo Shahed, varios misiles, pero la frecuencia y la intensidad de estos ataques nos está sugiriendo que Rusia no está retrocediendo. De hecho, los recientes bombardeos en la región del Donetsk nos indican una clara intención de las tropas rusas para avanzar en el frente hacia regiones como Kramatorsk y también a Sloviansk, dos de las ciudades, por cierto, más grandes que aún están bajo el control ucraniano, y parece que no por mucho. Estos ataques fueron ya un duro golpe a la infraestructura militar crítica de Ucrania. Hay otra región, en Sumy, un ataque con drones rusos también en las últimas 24 horas dejó ya sin electricidad a 14 localidades. Los cortes de energía y los daños a la infraestructura convirtieron esto en un gran problema porque fue un duro golpe para la resistencia ucraniana, no nada más en este momento, sino a largo plazo, porque no van a tener ya energía eléctrica en toda la región. Y mientras esto está sucediendo, las fuerzas rusas han afirmado ya también haber reivindicado localidades nuevas en la República Popular de Lugansk y también en la región de Kharkov, además de que asestaron anoche duros golpes contra las tropas y también contra el equipo militar ucraniano. Fue una noche devastadora para Ucrania. Capturaron además de estas dos localidades que ya están bajo el control ruso. Están avanzando territorialmente, pero además esto tiene una implicación muy grande en la logística rusa porque ya con esto se facilita todavía más el movimiento de las tropas y el suministro para el frente oriental. Según el propio Ministerio de Defensa ruso, ya se eliminaron también anoche dos aviones Su-27 y Su-25 ucranianos que eran muy importantes para las defensas ucranianas porque con eso lanzaban operaciones de ataques aéreos y también un apoyo cercano. Esto se ve como una revancha del último ataque que hiciera Kiev precisamente el fin de semana pasado, y ahora vemos cómo la incapacidad precisamente de Ucrania de mantener estos activos aéreos en funcionamiento pues ya está limitando mucho su capacidad operativa aérea, y la capacidad de respuesta pues no se vio venir en estas zonas. Las fuerzas rusas también derribaron anoche numerosos drones ucranianos, hubo contraataques y eso pues era parte del lanzamiento de la ofensiva ucraniana frente a estos ataques para defenderse de esto, pero ninguno tuvo éxito. Con esto, por cierto, las tropas ucranianas perdieron mucha información importante sobre el movimiento de sus posiciones y también de las posiciones enemigas. Este nivel de destrucción y el número de bajas que se vio anoche son impactantes porque no solamente han dado en el clavo de la capacidad combativa inmediata de Ucrania en menos de 24 horas, sino que también tienen efectos a largo plazo en la moral y la cohesión de las tropas. ¿Saben cuántos soldados ucranianos murieron tan solo anoche en esta embestida? 1,800. Y no nada más hablamos de 1,800 soldados en una noche. Cada vehículo, cada soldado perdido, pues es una disminución de poder en el combate.
pero además también implica, ahora pasándonos al lado de las pérdidas militares, de los equipos militares, pues una pérdida muy importante de recursos logísticos, y con esto continúa avanzando la capacidad rusa para infligir daños muy letales, que nos está sugiriendo ya una ventaja estratégica y sostenida y una presión constante sobre las defensas ucranianas, que están siendo obligadas a replegarse. Muchos se están entregando masivamente, es una realidad ya cubierta por varias fuentes. Otras se están reorganizando bajo condiciones cada vez más difíciles, pero las pérdidas en el campo de batalla han sido muy importantes. Ya se han asestado golpes en más de 100 zonas de acumulación de tropas ucranianas, también con todo el equipo militar que había ahí, con ataques muy precisos, ataques dirigidos que nos están mostrando precisamente que hay una capacidad de inteligencia avanzada y una planificación muy meticulosa de a dónde están atacando en estos momentos las tropas rusas. Por ejemplo, miren, hubo un ataque anoche entre estas bajas de entre las 1800. Las que destacaron fue un ataque en el sur de Ucrania por una agrupación rusa que ha mejorado ya sus posiciones, que ha infligido bajas considerables a las brigadas mecanizadas y de asalto de aerotransporte ucraniana en el Donetsk. Y con este ataque en el sur mejoraron muchísimo sus posiciones, que no es solamente una cuestión táctica. Ahora ya desde ahí lo que van a tener es una mejor capacidad de lanzamiento de nuevas ofensivas y también refuerzan sus líneas defensivas. Son movimientos que nos están mostrando pues una estrategia muy coordinada para desgastar y debilitar a las tropas ucranianas y llevarlas a un punto de ruptura. Lo que está sucediendo es que desarticulando esta capacidad operativa de las brigadas mecanizadas ucranianas, que es el patrón que se está viendo en el frente, también están desgastando las unidades de asalto aerotransportadoras. Lo que está haciendo Rusia es eliminar no solo a los combatientes, sino también al equipo valioso occidental que está llegando a la zona, y pues con esto están interrumpiendo precisamente la cadena de suministro, pero también su capacidad de defensa. Y en el frente norte hubo otro ataque anoche. Las fuerzas rusas avanzaron bastante en las defensas ucranianas, golpearon con mucha precisión a las brigadas mecanizadas y de infantería ucranianas en este flanco, y es un avance que reflejó también una estrategia militar en el mismo sentido que lo hicieron en el sur, golpeando tecnología occidental avanzada. Hubo muchos informes de baja destrucción de equipo militar. Tan solo en los últimos días se reportó la neutralización de más de 1,800 soldados. Tan solo, repito, anoche se destruyeron al menos 30 vehículos blindados, incluyendo tanques de transporte de tropas, artillería pesada. Se desmantelaron varias unidades de artillería. Y también hablamos de más de 2,000 tanques de fabricación alemana, de blindados de fabricación alemana, Akacia, que eran cruciales, por cierto, para dar este tipo de lanzamientos, de ataques de lanzamiento de fuego a larga distancia. Y ahora pues el sistema de artillería que se ha reducido drásticamente, ya no existe en este flanco de la defensa ucraniana. Y la situación es igual de crítica para tanto del lado sur como del lado norte, porque las fuerzas rusas han tomado ya todas estas posiciones estratégicas en la República Popular de Donetsk y también en Kharkov, y han avanzado contra las fuerzas ucranianas en los enfrentamientos de las últimas 24 horas, pues se han abatido, repito, una cantidad importante de soldados, de vehículos blindados, incluyendo tanques, vehículos de combate de infantería. Entre los equipos que se reportaron, por ejemplo, ayer inutilizados, hay muchos muy importantes, por ejemplo, obuses M777, que son de fabricación estadounidense. También se reportó la inutilización de obuses D-30, que son de origen soviético, ambos esenciales, por supuesto, para Ucrania, para lanzar ataques a larga distancia. Por ejemplo, miren, este obús M777 tiene un costo aproximado de $3.5 millones por unidad y es muy preciso, tiene mucha movilidad. Por eso una pérdida de esta escala pues nos habla de un golpe letal en la disminución de la capacidad de artillería ucraniana para poder resistir en el frente, y también una inversión importante de recursos que ya está desperdiciada. Y si le vamos sumando a lo largo de este conflicto, y si contamos las bajas de las últimas 24 horas, ya suman una cantidad impresionante. Ya en este momento, con corte a este momento, estamos viendo cómo se han destruido ya con estos 613 aviones militares ucranianos en lo que va del año,
276 helicópteros, 25.559 drones, 528 sistemas de artilleros, 16.312 tanques de guerra y otros vehículos blindados de combate, y se han eliminado también 1.332 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 10.332 cañones de artillería de campana y mortero y 22.445 vehículos militares especiales. Es una cantidad, Alba, impresionante que sigue creciendo. Lo de anoche fue un día bastante apocalíptico para Ucrania, no en la capital de Kiev, porque los pocos sistemas de defensa aérea que tiene Kiev los está concentrando ahí. Sí. Mira, dicen que entre los ataques hubo un misil Kinzhal y dicen que Ucrania lo pudo parar. Los Kinzhales son misiles hipersónicos, entonces pueden viajar hasta Mach 10. Sería impactante. Sí. El costo de detenerlo también seguro fue impactante. Claro. Porque tienen escasas baterías Patriots ahí. Solo los Patriots, entre muy otros pocos sistemas, pueden parar a un Kinzhal y es difícil. ¿Cuántas misiles Patriot se ocuparon para parar ese Kinzhal? Una pista de eso, Alba, es que hoy por la mañana precisamente Biden anunció que se iba a mandar una batería adicional de Patriots a Ucrania. Sí. ¿Qué quiere decir? Que seguramente ya se la acabaron. Se la acabaron, sí, porque la nota en varios medios, por supuesto que están cubriendo la nota de la guerra es esa, que Ucrania supuestamente logró parar un misil Kinzhal. Yo cuando vi la nota dije, suena muy bonito, pero ¿a qué costo? Me refiero a qué costo en el armamento, porque son hipersónicos. Entonces, parar uno de esos conlleva gastar mucho de lo poco que tienes. Ahora, el costo que sea vale la pena, claro, ¿no? Claro, sí, Ucrania, sí. Pues sí, me gasté 10 Patriots, pero valió la pena porque no, pues ojalá sí, que le mande Estados Unidos esa batería de los Patriots y que se la mande rápido, porque si ya para un Kinzhal probablemente no va a ser el único, desafortunadamente, que le van a mandar. Le van a seguir mandando más y que tenga las suficientes cargas para tratar de seguir parando los demás que vengan, porque desafortunadamente no creo que vaya a ser el único. El problema, Alba, es que no, aunque quiera Washington, no tiene baterías de Patriots disponibles para mandarle. Esto que le mandó es un sacrificio enorme para el Pentágono. No las tienen. O sea, necesitan reponerlas porque el espacio aéreo de Washington se está quedando comprometido con las bajas reservas de Patriots que tienen. Esto de verdad fue un sacrificio que el Pentágono hace por enviarle a Ucrania. Ahora, es como una manera de decir, estoy muy contenta con lo que estás haciendo. Ahí tengo una batería para los Patriots. Ahora, del otro lado, ¿cuántos Kinzhales más tiene Rusia? No está escaseando de municiones Rusia. No, ese es un problema para Ucrania. Ese es un problema enorme para Ucrania porque Rusia tiene la capacidad de seguir mandando Kinzhals o Iskanders, por ejemplo, u otro tipo de sistemas de misiles, porque la fabricación... Lo decíamos, ya lo hemos repetido muchas veces. Hace 2 semanas, Stoltenberg sale y reconoce en cadena nacional para Sky News que el tiempo de producción de la industria militar rusa supera 3-1 al de la OTAN y que además el costo de producción rusa es 4 veces más barato que el de la OTAN. Sí. Con lo que la OTAN hace un misil, Rusia hace 4, pero además lo hace 3 veces más rápido. Y mucho más barato. Entonces, eso también impacta. Los números para el lado ucraniano es una guerra 4 veces más costosa que lo que es para el lado ruso. Poniéndole números, así es, dice nuestro amigo Aponce. La verdad, Rusia ha tenido una respuesta mucho más letal. Ucrania era parte de la URSS. Hay muchísima historia de los rusos y lo que Occidente no les importa es que se maten entre ellos. Macabro, ¿no? Sí. No, y dijeras, tampoco les importa a ellos, que son al final del día son el mismo pueblo. Pero hay muchos intereses ahí de por medio. Y no olviden que tenemos nuestra encuesta del día por YouTube. ¿Ucrania podrá resistir estos ataques intensos? A, sí, con su defensa aérea actual. B, no, necesitan más ayuda de la OTAN. Y C, no lo sé, la situación es crítica. Pues definitivamente, Alba, que hay una respuesta que es muy clara. La cuestión no es falta de voluntad.
la cuestión es falta de... Tenemos un dicho para esto en México, un poco cruel, ¿no? Ya ahora que lo pienso. Este dicho de con qué ojos divino tuerto, ¿no? Bastante que vaya dichos que tenemos en México. Pero la cuestión no es que no quiera Washington, sino que no puede, no tiene. Tienen que reponer un enorme sistema de producción, un stock terrible que está en la reserva mínima. Esto no sabemos cuándo va a llevar la nueva batería de Patriots a Kiev, pero justo llega este anuncio, Alba, horas después de que se ha anunciado este ataque a Kiev. Y Alba, te pregunto una cosa, ¿qué tal? Porque si nosotros estamos deduciendo esto aquí en la mesa, oye, qué casualidad que manda 24 drones y un Kinzhal, los para a Kiev, bien hecho por las defensas aéreas, pero horas después apenas sale Washington y dice, no te preocupes, te mando otra batería de Patriots. Entonces, ¿ustedes creen, amigos, que el Kremlin no está así como, jajajaja? O sea que ya te los acabaste. Puede ser un cebo. Puede ser un cebo. Puede ser un cebo que mordieron muy rápido, ¿no? Desafortunadamente. Es que yo pienso, Alba, que ya está el afán de Biden de cántalo. Se lo vas a mandar, sí, pero cántalo para que se sepa que nosotros no les hemos dado la espalda, que nosotros estamos ahí aquí. Te va, órale, para que... Sí. El problema, con doble Alba, aguacate. Sí, el problema es que estas cosas no se debieran de cantar así en público porque demuestran la fragilidad de dónde atacar. Claro. A mí me parece que lo que sucede es, anoche se manda esto. La gran nota de hoy es, se paró un Iskander. Ese es un Kinzhal, perdón. Ok. Pero después, horas después, sale el Pentágono y la Casa Blanca a decirles, vamos a mandar una nada más, una batería de Patriots. Quiere decir que te acabaste la única que tenías. Sí. Y los dejas muy expuestos, dice nuestro amigo Horacio. Yo no puedo pagar por el gas, es muy caro. Cambié todo a lo eléctrico y el invierno tengo gas propano para calentarme porque tenemos que soportar esto. Sí, los precios del gas en la Unión Europea se fueron a los cielos por este conflicto. Por supuesto, quienes más sufrimos, pues somos los que pagamos el gas, porque la industria del gas y del petróleo y todos ellos están, pero sí, inflando de billetes, porque dices, ¿de dónde compran el gas? Cuando se tiene que exportar un gas mucho más costoso. O Rusia le vende su gas a India, India lo refina y lo revende mucho más costoso cuando lo pudieran tener de primera mano con el proveedor de antes a un precio mucho más económico. No, Alba, y no nada más pasa en la India. Fíjate que yo estaba leyendo una nota de cómo también Alemania está burlando sus propias sanciones, porque el problema es que ahora Alemania ya no puede exportar a Rusia. Y digo, una economía que está en contracción, lo que más necesita en estos momentos es vender, es reactivar su economía. Pues ha encontrado una manera de burlar esas sanciones precisamente reexportando a terceros países desde donde se mandan, me parece que Kazajistán, algo así. Uno de estos países es de donde se está ahora mandando a su vez. Alemania le está exportando por montones y de ahí se va a Rusia. Es decir, al final se ha reconocido que esto es algo que ha salido como un tiro en el pie. Bueno, mira, Alba, déjame mostrarte, por cierto, cuáles son los resultados de la encuesta. ¿Qué opina la gente que nos está viendo en estos momentos? Es importante conocer su opinión. Así que permíteme un momento y les mostramos los resultados. No, de hecho, también dice nuestra amiga Lourdes Rodríguez, pero la energía eléctrica también está en jaque. Sí, en jaque, costosísima. De hecho, Alemania, uno de los países que había dicho que ya se criticaba mucho el uso del carbón. Ellos eran los principales que criticaban porque se contamina muchísimo. De hecho, a uno de los principales países que criticaban era la India, que decían que por eso el Taj Mahal estaba tan amarillo, que por la contaminación del humo, del carbón, porque producían muchísimas emisiones de carbono con el uso del carbón. Bueno, pues ellos están utilizando también el carbón para producir electricidad, porque también están en jaque. Ese es otro problema, que en los inviernos, al no haber sol, al no haber aire en esos días de invierno tan rudos, no puedes producir electricidad ni eólica ni solar. Entonces, y con el frío se congela el agua, ¿cómo produces energía con el agua? Y los resultados de la encuesta: ¿Ucrania podrá resistir los ataques intensos? No, necesitan más ayuda de la OTAN, el 51%.
No lo sé, la situación es crítica, el 41%, y sí, con su defensa aérea actual, 6%. Pues se fue al traste todo, Alba. Nuestro plan de salvar al planeta, de reducir las energías más contaminantes, ¿verdad? Que el carbón es la peor de todas. Se fue al traste. ¿Por qué se fue al traste? Entre otras cosas, porque inició la guerra en Ucrania y motivo de eso hay sanciones. Alemania, que tenía gas barato, que pensaba incluso en transitar a otro tipo de energía, Alba, pues ahora ya no puede. No tiene uranio, tampoco tiene gas y ahora tiene que recurrir al carbón. Y uno de los angelitos por los que inició todo este problema, por cierto, Hunter Biden, el pequeño angelito que trabajaba en Burisma, en una empresa de gas ucraniana, el hijo de Joe Biden, ayer fue sentenciado, por cierto. Fue declarado culpable por varios delitos de los que se le acusan. Quedan aún acusaciones pendientes, por supuesto, como el del conflicto de intereses de haber trabajado en Burisma cuando su padre era vicepresidente. Acusaciones que en su momento Donald Trump dijo que iban a derivar, Alba, en una guerra en Ucrania. Pues gana Biden, voilà, la guerra explota, voilà, hay sanciones y una proliferación de energías no renovables, Alba. Así es. Y pues sale el presidente y dice que no importa que su hijo sea culpable, él está muy orgulloso de lo él. que es, ¿no? Muy orgulloso de lo que es, pues qué bueno, ¿no? Como papá, pues él tendrá su opinión. El mundo tiene una opinión, Alba, bastante diferente en estos momentos de lo que estamos viendo. Sí, sobre todo cuando vemos los resultados de las decisiones de las que está tan orgulloso el presidente Biden. Y aquí nos embarró a todos. Exacto. Vean su factura de gas y díganme si no. Acuérdense de eso siempre, porque es bueno analizar para saber a quién cobrarle esas facturas cuando vayamos a emitir nuestro voto siempre en el mundo, desde donde nos miren. Ya lo hicieron este fin de semana en Alemania y en Francia. La gente se expresó. Les cobró esa facturota a Macron y a Olaf Scholz y deberían de pagarlas en abonos. El primer abono lo dieron ahorita en el Parlamento y el segundo abono lo van a dar muy pronto cuando tengan que dimitir o vean que están fuera del poder. El Ministerio de Defensa ruso ha revelado detalles inquietantes sobre la segunda fase de sus ejercicios nucleares no estratégicos. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso el 11 de junio, cuando se inició la primera etapa? Bueno, pues en esta segunda etapa, las unidades de misiles del Distrito Militar de Leningrado ya están entrenando en estos momentos con municiones para sistemas de misiles Iskander-M y están preparando estos misiles y están moviéndolos mientras de manera encubierta se están desplazando hacia áreas designadas para lanzamientos. Y al mismo tiempo que esto está pasando, las tripulaciones de los buques de guerra rusos están también montando ojivas nucleares de entrenamiento en misiles de cruceros navales y los están trasladando a zonas de patrullaje específicos. Todo este tipo de maniobras nucleares que involucran armamentos, ojivas que no se habían desplegado en muchísimo tiempo, nunca dejan de generar preocupación, aun cuando se nos diga que no son las más potentes que Rusia tiene. ¿Qué nos dice esto sobre la postura militar que está ahora asumiendo Rusia y su percepción de amenaza en Europa? ¿Estamos viendo una nueva escalada de tensión internacional? Pues las maniobras rutinarias de las fuerzas nucleares rusas, que se dividen, por cierto, en 3 fases, esto que estamos viendo es apenas la segunda, son 3 fases muy definidas, cada una con objetivos y despliegues específicos. La primera, de la que hablábamos, se llevó a cabo el 21 de mayo en el Distrito Militar Sur y esa involucraba en un primer punto a la Fuerza Aeroespacial y a la Armada Rusa. Esa etapa incluyó el despliegue de sistemas de misiles Iskander-M que son capaces de transportar ojivas nucleares y también convencionales, así como la movilización de bombarderos Tu-22M3 y también aviones MiG-31K que están equipados con misiles Kinzhal, diseñados para misiones de precisión y con capacidad nuclear. Esta fase lo que busca es probar la integración y la coordinación entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas rusas. ¿Cómo lo están haciendo? Lo que hacen es simular escenarios de ataque nuclear
y de defensa, pero ya preparando sus posiciones que van a estar ahí. En este momento los que se desplegaron en la primera etapa, ahí están, no se van a mover porque es un escenario de alta tensión. Ahora, ya se acaba de desplegar la segunda fase del poderío nuclear no táctico de Ucrania, de Rusia en Ucrania. Y esta actualmente ya está en marcha. Se ha unido también Bielorrusia. Ya no nada más es Rusia. Está aumentando significativamente la capacidad de respuesta con esto desde el territorio de Bielorrusia y también está aumentando el ataque estratégico de los ejercicios. Ahora se está reportando que las fuerzas bielorrusas están participando en la dispersión y también en el despliegue de lanzadores de misiles y aviones en coordinación con las unidades rusas. Esta etapa no solamente está poniendo a prueba la capacidad de los aliados del Kremlin para operar conjuntamente en maniobras nucleares, sino que también está enviando un poderosísimo mensaje para la OTAN sobre esta fase de armas nucleares tácticas. Y en caso de que fuera necesario, Rusia ya está listo para usarlos. Estos ejercicios incluyen movilización encubierta de misiles, preparación de ojivas nucleares, entrenamientos y todo simulando condiciones de combates sumamente realistas. Al utilizar estos sistemas, hablamos por supuesto del Iskander-M y los misiles Kinzhal, Rusia está ampliando ya su capacidad de realizar ataques rápidos y muy precisos con armas nucleares en caso de un conflicto. Y la letalidad y el alcance de estos sistemas son bastante preocupantes porque tan solo los misiles Iskander-M pueden alcanzar objetivos hasta más de 500 kilómetros de distancia con una precisión extremadamente efectiva. Y mientras que los misiles Kinzhal, que también están siendo desplegados en estos momentos, pueden incluso ser lanzados desde aviones, eludir las defensas aéreas y también alcanzar objetivos críticos en una cuestión de minutos. Bueno, déjenme mostrarles cuál es la segunda fase que se acaba de desplegar y en un momento les digo, después de esto, cuál es la tercera fase, la fase final que va a desplegar Rusia. Estas imágenes difundidas el martes por el Ministerio de Defensa de Rusia muestran una segunda ronda de ejercicios con armas nucleares tácticas en conjunto con Bielorrusia cerca de Ucrania. Según el gobierno ruso, los ejercicios tenían lugar en su distrito militar sur, que limita e incluye partes de Ucrania que Moscú afirma haber anexionado. En un comunicado, el ministerio indicó que las pruebas eran una respuesta a las declaraciones provocadoras y amenazas de ciertos funcionarios occidentales. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó los simulacros en mayo tras comentarios del presidente francés Emmanuel Macron sobre la necesidad de que los países de la OTAN no descarten el despliegue de tropas en Ucrania y del ministro de Asuntos Exteriores británico David Cameron, afirmando que Kiev tenía derecho a disparar misiles occidentales contra territorio ruso. Los ejercicios incluyen el sistema de misiles tácticos de largo alcance Iskander, así como misiles hipersónicos Kinzhal, ambos desplegados por Rusia en territorio bielorruso en los últimos meses. Bueno, pues ahí están las consecuencias de la escalada. Pero apenas estamos entrando en la segunda fase. Falta, por supuesto, la tercera fase, que todavía está por desarrollarse, pero ya se sabe que esta tercera fase rusa va a involucrar ejercicios navales y posiblemente también va a estar involucrando el despliegue de misiles de crucero calibre, que también tienen capacidad nuclear. Y esta tercera fase estaría diseñada para completar este ciclo de la famosa triada nuclear rusa, asegurando que todas las ramas de las Fuerzas Armadas rusas nucleares estén ya listas para responder en cualquier momento, armadas y preparadas para cualquier amenaza potencial, ya sea por mar, por tierra o por aire. Después de esto salió Sergei Shoigu, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, y dijo que estos ejercicios son una respuesta directa a la implicación de la OTAN en el conflicto ucraniano. Ya veíamos incluso en las declaraciones del video cómo distintos senadores y funcionarios estadounidenses hablaban de el derecho legítimo de Ucrania para atacar territorio ruso y ahora vemos las consecuencias de esta escalada. Por supuesto, porque dice el derecho legítimo, pero con armas occidentales, con coordenadas y con inteligencia de la OTAN. Shoigu, el ministro de Defensa, hasta mayo del 2024, enfatizó que la movilización de la maquinaria bélica de la OTAN cerca de las fronteras rusas fue precisamente lo que obligó a Rusia a responder de esta forma que no lo había hecho antes. Según él,
este tipo de ejercicios nucleares son una respuesta directa al apoyo occidental a lo que llamó el régimen terrorista ucraniano. Y los ataques de Ucrania contra instalaciones civiles en Rusia pues demuestran esta escalada de respuesta. Shoigu también dijo que la escalada de la presencia militar de la OTAN, incluyendo por supuesto el despliegue de sistemas de misiles avanzados y la realización de ejercicios militares conjuntos cerca de las fronteras rusas, no es una cosa que fuera a ser ignorada por el Kremlin. Y ahí están las consecuencias. Dijo que estas acciones, según Shoigu, representaban una amenaza directa a la seguridad nacional de Rusia. Y vaya que sí, digo, si estamos viendo una cantidad inmensa de reacciones por el despliegue de un submarino nuclear y 3 fragatas en Cuba, pues imagínense cómo estará tomando Rusia entonces a ver esto, pero del otro lado de la cara de la moneda. Moscú ya ha dicho que tiene la capacidad y que la va a usar de respuesta y de disuasión nuclear. Y estos ejercicios pues no parece que sea solamente una muestra de fuerza, parece que es una señal clara para la OTAN de que Rusia ya está preparado para cualquier eventualidad en esta segunda fase. Y el exministro de Defensa también dijo que la elección de Bielorrusia precisamente como socio en estos ejercicios es estratégica y que está reforzando el flanco occidental de Rusia y asegurando ya una respuesta coordinada en caso de una escalada del conflicto. Bielorrusia, al participar activamente en todos estos ejercicios, está enviando un mensaje muy poderoso de solidaridad, de preparación conjunta con Rusia frente a las amenazas percibidas de la OTAN y de sus aliados. Y finalmente, fíjense, Shoigu remató argumentando que los ataques recientes de Ucrania, apoyados por armamentos y por supuesto por asistencia técnica de la OTAN, porque, repito, no se pueden usar armas de largo alcance si no hay coordenadas militares para saber a dónde apuntar, y esas coordenadas no las tiene Ucrania. Esas coordenadas solo se pueden conseguir con inteligencia militar, con satélites, y eso lo tiene la OTAN, no Ucrania. Esa es la famosa línea roja que Rusia dijo que no iba a tolerar que se cruzara, pues se cruzó. Y con esto ya se está justificando la respuesta según Shoigu, que dijo que después de muchos informes en donde Ucrania había estado utilizando misiles suministrados por Occidente para atacar infraestructuras críticas y sobre todo objetivos civiles en territorio ruso, y que a partir de que se cruzó esta línea roja, pues se intensificó ya la necesidad de estas maniobras nucleares. Entonces, ¿qué implicaciones va a tener esto? No solamente para Europa, para el mundo entero, no nada más para Europa y la OTAN. Hay muchas estadísticas recientes que ya están mostrando cómo la militarización en Europa, y ni necesitamos verlo, es más que claro, está creciendo a un ritmo alarmante. Un informe de CIPRI, que es el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, mostraba precisamente que el gasto militar global alcanzaba ya 1.981 billones de dólares tan solo para el 2020, y esta cifra ha incrementado a más del doble actualmente. Tiene un aumento importantísimo, sobre todo de Europa. Y Rusia en particular, pues también ha incrementado su presupuesto de defensa en un 2.5 anual en los últimos años, pero además de esto ya está escalando esto a un nivel nuclear. Y en conclusión, Alba, vemos cómo estos movimientos están cruzando una línea roja, ya no nada más de un bando, sino del mundo. Y mira, déjame hablarte de algo más, Alba, que a mí me parece alarmante, hablando de cruzarse líneas rojas, porque yo no entiendo este doble discurso, este doble rasero. Claro, el mensaje que se está mandando según la propaganda pues es muy diferente, es intolerable que se hagan estos ejercicios, sí. Bueno, es el equivalente al nuclear sharing de la OTAN, básicamente es lo mismo. Pero hay una línea roja moral, ética, que se cruzó, que es vergonzosa. Antier, Biden revocó las prohibiciones para dotar de armamento al batallón de Azov en Ucrania. ¿Te acuerdas? Este batallón que está acusado de ser por Estados Unidos. Rusia lo tiene catalogado como una organización terrorista. Sí. El mismo Washington había aceptado que no solamente eran esos, sino que además eran neonazis. Washington hizo una investigación en el Congreso probando que estos grupos extremistas ultra radicales y neonazis eran potencialmente un peligro, no nada más para Ucrania, para el mundo, Sí. y los clasificó como grupos terroristas también. Por eso no se les podía dar armamento. Bueno, pues Biden les acaba de revocar esa designación porque dijo que ya investigaron mejor
y pues que ya se rehabilitaron, ya no son tan neonazis que digamos, y ya a lo les mejor van a... fueron a la misma clínica que su hijo para rehabilitarse. Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues ahora, con esta revocación, Alba, ya Washington les está mandando armas occidentales al batallón de Azov. Tú nos vas a hablar de eso, por cierto, en un próximo podcast, pero es desastroso para lo que se están usando nuestros impuestos. Armas occidentales pagadas con nuestros impuestos que se están yendo a grupos neonazis. No lo digo yo, lo dijo el mismo Washington, que designó al batallón de Azov como un grupo neonazi. ¿Y a dónde más están yendo? Al narcotráfico. Al narcotráfico en todo el mundo. No solo en México, las armas que aparecieron, que se acuerdan que dijeron que no era cierto, que no eran de la OTAN. Pues 3 doritos después, la Europol confirma que sí son armas de la OTAN. Las que aparecieron en México con un grupo armado sí son de la OTAN. Pero la Europol confirma del otro lado del charco. Del otro lado del charco. O sea, la Europol confirma, porque es la policía de Europa, Sí. que sí son armas de la OTAN. Las que aparecieron con un grupo armado en México, que recuerdan que dijeron que no, que se parecían, pero que no eran, pues sí son. Lo confirma la Europol. Y también las armas que están utilizando los grupos del narcotráfico en toda Europa. Y ya dijeron cómo es que salen y por qué no pueden rastrear armas y qué cantidad de armas, porque es una cantidad muy considerable, es casi una cuarta parte del armamento que está perdido. De Ucrania. Sí, de Ucrania, del que le han mandado. A Ucrania le han mandado cerca de 11 millones de armas y casi una cuarta parte de esas armas está perdida. ¿Y dónde crees que está? Pues en los grupos delincuenciales. ¿Como 3 millones de armas? Más de 3 millones de armas están en manos de los grupos delincuenciales alrededor del mundo, en Europa. ¡Qué belleza! Y en América Latina. ¡Qué belleza! Sí. La semana pasada hubo una incautación muy interesante en España, que es un país miembro de la OTAN. Pues ahí fue donde reventó el conflicto. Sí. De hecho, mañana vamos a hablar de ese tema, porque ahí fue donde, digamos, como dices tú, se rompe la cuerda por ¿Por lo más delgado? Por lo más delgado, pues lo más delgado reventó en España. En España fue donde se dieron cuenta que los grupos armados que están utilizando las armas en España contra la policía son armas de la OTAN. Claro. Tienen mejor armamento los grupos delincuenciales ya en España. Pues claro. Pero no solo en España. En infinidad de países miembros de la OTAN, el narcotráfico, porque no nada más existe en Latinoamérica, también en Europa, el narcotráfico tiene armamento de la OTAN. Y el crimen organizado que opera muchas otras cosas. Súper organizado que están. Tanto sí que tienen armas de la OTAN. Ahora, bueno, si quieren enterarse bien de los detalles de todo esto, suscríbanse al canal de Alba Marina, porque estamos transmitiendo temas diferentes en los dos canales. Pero ahora, Alba, no es que la OTAN le esté dando esas armas al crimen organizado. No. Es que se las está dando Ucrania, que es extremadamente corrupto. Extremadamente y se pierden corrupto. muy fácilmente. Sí, y tampoco que lo digo yo, ojo. Es una de las excusas que está poniendo la OTAN para no aceptarlo en su organización. No eres corrupto. Demócrata sí eres, aunque cancelaste elecciones y Zelensky se declaró el presidente eterno de Ucrania hasta que la muerte los separe. Y que ya hablamos, que el que toma las decisiones en Ucrania, que nosotros ya sabemos que para afuera Zelensky no toma decisiones y que dentro de Ucrania las pocas decisiones que le quedaban, que creíamos que podía tomar Zelensky, pues no, papá, tampoco las toma Zelensky. Así que si quieren saber quién las toma, vayan a mi canal porque hoy pasamos ese video. Alba, entonces yo ya no sé qué pensar porque mira, ahorita me estoy acordando por el comentario que nos hace aquí nuestro amigo Pablo Ramírez Porras de Palestina. Hicieron lo que les dio la gana literalmente, todos tranquilos, el doble discurso se va a kilómetros. Claro. Pero déjame decirte otra cosa, amigo. ¿Te acuerdas de esa acusación, Alba, que había? Porque el mundo empezó a decir, bueno, ¿de dónde sacó Palestina Hamás tantos misiles? Y pues Rusia, medios rusos en sus momentos empezaron a decir, hey, fueron misiles de la OTAN, que se los diste a Ucrania, que tiene un nivel de corrupción tremendo. Digo, le ponen precio a todo. No digo que todos, pero sí digo que es un problema terrible. Lo dice la misma OTAN. Y muchas de esas armas, pues ya nos estás diciendo, más de 3 millones de armas. Más de 3 millones de armas están perdidas. Más las que no se han dado cuenta que se perdieron. Más las que no. ¿Y qué tipo de armas, Alba? De todo tipo. HIMARS, ATACMS. De todo tipo. Hay más de 3.5 millones de armas que no son rastreables.
Entonces, hay otras que sí son rastreables, entonces esas sí saben dónde están. Pero 3,5 millones de armas que no son rastreables están perdidas y las descubrieron a finales del mes de mayo en un evento que hubo con el crimen organizado y la policía española, en donde llegó la policía y no podían repeler el ataque. Pidieron refuerzos y fue con refuerzos que pudieron doblegar a los delincuentes. Y analizando la escena del crimen, pues encontraron cartuchos que no posee la policía de España, Vaya. que ellos no tienen. Mira. Analizaron y es el mismo calibre que se utiliza en la OTAN. Y ahora pues la policía de España está diciendo, oye, el crimen organizado está mucho mejor armado que nosotros. Claro. Los están doblegando porque están mucho mejor armados, No. tienen mejores armas. Ahora hasta bombas de uranio empobrecido han de tener. Ya. De todo. Rápido y Furioso, Reto Europa. Exacto. Sí. Me recordó cuando estaba viendo esa información y dije, es que esta parte de la historia ya la vivimos en México y miren, ahora se repite en Europa. Es Rápido y Furioso versión Ucrania. Y la encuesta del día por YouTube, ¿está justificada la respuesta de Rusia a la OTAN? A, sí, completamente. B, no, es excesiva. Y C, no estoy seguro. Muchas gracias a nuestro amigo John Paredes por tu super chat, amigo. Y dice, gracias por su info, no le hagan caso a las personas negativas, siempre hay por montón. Por Uy, supuesto. Sí. Por supuesto. No, hombre, amigo. Si yo te contara, si nos Sí, dieran un peso. Uy, no, yo el otro día le estaba diciendo eso. Si me dieran $1 por cada comentario feo que me dejan o por cada cosa fea que nos dicen, Jeff Bezos sería mi archichincle. Vamos a una llamada, Alba, a ver qué dicen nuestros amigos que nos están siguiendo. Vamos a ver qué dice nuestro amigo Eduardo desde Uruguay. Alba, Víctor, buenas noches. Mi nombre es Eduardo, te estoy hablando desde Uruguay. Bueno, quisiera hacer una pequeña reflexión a propósito de lo que proponen. Bueno, te digo que es muy difícil poder armarse una idea de la realidad con solamente las informaciones que llegan, obviamente muy filtradas y muy tendenciosas, a los medios locales de noticias, ¿no? Acá básicamente como que se repite a lo loro lo que los medios occidentales difunden. Entonces, uno que se maneja por medio de las noticias que se manejan en canales de Telegram, principalmente viniendo desde el punto de origen de los acontecimientos, uno se da cuenta que realmente está muy tendenciosa la información. Claro que está demasiado tendencioso. Fíjate que no nos permite aquí el sistema poner llamadas de más de 2 minutos, pero déjame mostrarte lo que dice también nuestro amigo Gabo desde Colombia. Yo pienso que lo que está ocurriendo ahora es repercusión de lo que pasó en el 2014. La guerra no empezó desde el 2022 como muchos creen, la gran mayoría. El conflicto empezó desde el 2014 cuando Occidente, en especial Estados Unidos, intervino en el derrocamiento del presidente en ese momento de Ucrania. Ahí fue donde empezó todo. Rusia simplemente está siguiendo los pasos que debe seguir cualquier nación que se sienta atacada. En este caso, el patio trasero de Rusia fue vulnerado y ellos obviamente en estos momentos están siguiendo su plan de protección, de manera de que yo creo que ese es el camino que ellos deben seguir. Sí, pues totalmente de acuerdo con nuestro amigo Alba. Sí. Así es. Dice nuestro amigo por aquí en los comentarios, Christopher Mantin, yo creo que Rusia ya no debe tenerle más miedo a la OTAN e irse sobre ellos y dejar de amenazar. Pues me parece, Alba, que ya tiene muy poco de disuasión este tipo de discurso que estamos viendo, porque ya no es, válgase la redundancia, más un discurso, ya es un ejercicio. Además, los armamentos que se están desplegando en cada fase no se están retirando. Están llegando ahí y se están quedando. Y se están entrenando precisamente para usarlos apenas sea necesario. El resultado de la encuesta, Alba, ¿está justificada
la respuesta de Rusia a la OTAN. El 81% cree que sí, que está completamente justificado. El 10% cree que es excesivo y el 9% cree que no está seguro. Bueno, pues ahí la opinión de nuestros amigos. Muchas gracias, por cierto, a todos por unirse a nuestros en vivos de hoy. Gracias a nuestros administradores, a todos los que están aquí. A pesar de que andamos con una cosa en la garganta bien difícil, pero bueno, pues salimos. Alba. Aquí estamos. No, o como decimos en México, no nos rajamos. No nos rajamos. Así que nos vemos mañana con ustedes y con más información. Hasta mañana. Hasta mañana.